Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto informativo, hoy que es viernes 20 de septiembre de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La segunda sala de la Corte protegió derecho de movilidad e inclusión de personas con discapacidad. Trabajadores y personas juzgadoras sostienen diálogo con la Judicatura Federal para exigir protección a sus derechos ante la entrada en vigor de la reforma judicial. Reforma judicial afectará el acceso a la justicia y la defensa adecuada, advierte la Defensoría Pública Federal. Vamos con las noticias. Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 130 y 136/2019, la Suprema Corte invalidó preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley de Seguridad Nacional que imponían prisión preventiva oficiosa a los delitos de contrabando, defraudación fiscal y a la expedición, venta o adquisición de comprobantes fiscales que ampararan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, al considerar que constituían amenazas a la seguridad nacional. El Pleno también invalidó un artículo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que actualizaba este delito cuando 3 o más personas se organizaran para cometer los delitos fiscales antes mencionados. El Pleno determinó que las disposiciones declaradas inválidas violaban el principio de mínima intervención del derecho penal al incluir conductas delictivas cuya gravedad no se corresponde con el esquema constitucional de delincuencia organizada. El Pleno también invalidó disposiciones que impedían el acceso a acuerdos reparatorios a quien incurriera en los delitos de contrabando, defraudación fiscal o expedición de facturas falsas. Sin embargo, declaró válido el artículo 113 bis, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, que sanciona por la vía penal a quien utilice facturas que amparen operaciones inexistentes. La Suprema Corte determinó que el Metro de la Ciudad de México debe garantizar que las personas con discapacidad viajen en igualdad de condiciones y capacitar a su personal para evitar la discriminación de este sector de la población en sus instalaciones. Como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas, destacó la resolución de la segunda sala en el amparo en revisión 686/2022, en el que atendió el reclamo de un grupo de personas con discapacidad visual, quienes expresaron que las guías podotáctiles en las estaciones del metro pierden su utilidad si no están en buen estado o no funcionan correctamente. Ante esta situación, determinó que las autoridades del metro deben revisar continuamente las medidas de accesibilidad existentes, hacer ajustes razonables y concientizar tanto a las personas usuarias como a su personal sobre el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad. Y ahora es momento de enlazarnos con nuestro compañero Juan Carlos González, quien se encuentra en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, en donde se lleva a cabo un encuentro con trabajadoras y trabajadores y personas juzgadoras, con el fin de encontrar mecanismos que permitan atender sus reclamos y con ello levantar la suspensión de actividades que adoptaron en rechazo a la reforma judicial. Muy buenas tardes, Juan Carlos, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado aquí en Avenida de los Insurgentes, número 2400, donde trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifiestan desde las 8 de la mañana. Demandan el respaldo del Consejo de la Judicatura Federal para que continúen con su paro, una vez que el Consejo de la Judicatura anunció en una circular que el próximo lunes 23 de septiembre se levanta la suspensión de plazos y términos de los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales, y por supuesto aquí dentro del edificio se está llevando a cabo una reunión a la que convocó el Pleno del Consejo precisamente para definir esta situación. Después de las 9 de la mañana comenzó esta reunión en la cual están participando los consejeros, así como el Comité de Diálogo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la JUFED, así como otras organizaciones de trabajadores
trabajadores y juzgadores del Poder Judicial de la Federación y también representantes sindicales. Esto para definir sobre todo si continúan los trabajadores el paro de labores a partir de la próxima semana. Así es de que aquí continúan los trabajadores, están aquí manifestándose. Platicamos con uno de ellos y esto fue lo que nos comentó. Estamos demandando, primero, que haya una mesa de diálogo para que se respeten nuestros derechos laborales, porque ya ha habido manifestaciones, en especial de un consejero, donde se nos dice que se nos va a bajar el salario, que va a haber despidos. Pues eso, ¿qué certeza tiene? Queremos seguridad jurídica en nuestro trabajo, lo que hemos desempeñado durante años. Esa es una manera de expresarnos, de exigir nuestros derechos laborales. Eso es lo que pedimos. ¿Por qué prolongarlo? Porque también necesitamos que la futura presidenta sepa la complicación que tiene la reforma y el impacto que dijo que no iba a pasar sobre los trabajadores. Y pues aquí seguimos, espera que de un momento a otro termine esta reunión de consejeros de la Judicatura con representantes de los trabajadores para definir el futuro de este paro que inició hace un mes. Nosotros continuamos al tanto. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu información y nos mantendremos pendientes de la conclusión de este encuentro. Y en más noticias sobre esto, trabajadores del Poder Judicial realizaron una protesta silenciosa al interior de la sede en la que se realiza la 19ª Cumbre de Premios Nobel de la Paz en Monterrey, Nuevo León. Durante un panel, la Premio Nobel de la Paz 2011 y activista yemení Tawakkul Karman expresó que uno de los principios más importantes de la democracia es la independencia del sistema judicial y llamó a los trabajadores a no rendirse en la defensa de la democracia, la división de poderes y la independencia judicial. Sabemos que hay un gran reto aquí ahora en México, de que tal vez el principio más importante de la democracia será atacada, lo que es ayude a preservar la democracia en su país. Esa gente que protege la democracia y el principio de la democracia, que es uno de los principios, que es los pesos y contrapesos y la separación de los poderes y la administración de la justicia. Eso lo apoyamos nosotros, así que gracias por esa manifestación. México se encuentra al borde de una crisis institucional, pues los poderes encargados de procesar la reforma judicial que ya se encuentra vigente no respetaron diversas suspensiones dictadas por jueces de distrito, lo que de origen afectó su legalidad. Lo anterior lo afirmaron integrantes de la International Bar Association durante una visita que realizaron a las instalaciones de la Suprema Corte, en donde advirtieron que la contaminación de dicho proceso legislativo ha puesto en riesgo el Estado de Derecho. No pueden publicarse reformas si hay una orden judicial, porque en ese momento se rompe el Estado de Derecho. Y cualquier juez del mundo y cualquier abogado en el mundo reconoce cuando hay una violación o un desacato a una orden judicial. Y si eso pasa, se rompe el Estado de Derecho. Y lo último que queremos en un país como México, los que amamos a México, porque como citando a la propia presidenta de la Suprema Corte, nadie tiene el monopolio del amor por nuestro país. Agregaron que la reforma que prevé la elección de personas juzgadoras mediante voto popular atenta contra la división de poderes y la independencia judicial. Es un requisito fundamental que el Poder Judicial pueda seguir siendo independiente, que esté en condiciones de hacer su trabajo sin temor a represalias, temor a perder su trabajo. Deberían poder tomar sus decisiones sin temor a represalias, porque al final del día su trabajo es aplicar la ley. En más noticias, la directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Taisia Cruz Parcero, aseguró que la reforma judicial ya vigente impondrá nuevos retos para garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la defensa adecuada. En el marco del Encuentro Nacional sobre Discapacidad 2024, indicó que dicha reforma, aunada a otras en materia de amparo, limitan los derechos de la ciudadanía y, en el caso de las personas imputadas, pone en duda la presunción de inocencia. Los retos para el acceso a la justicia de concretarse la tan cuestionada reforma judicial
serán mayores. Desde la Defensoría Pública reiteramos la enorme preocupación que nos genera el derrumbe institucional en puerta. Indicó que como defensores de derechos humanos tendrán que recomenzar caminos y superar obstáculos que ya habían sido eliminados. Hago votos para que lo enfrentemos con la fuerza y la convicción de que la razón que se funda en la defensa de los valores mínimos de nuestra democracia, como son la igualdad y la no discriminación, al margen de las mayorías autoritarias que hoy nos gobiernan, encontrará la manera de prevalecer. Y justamente el Instituto Federal de la Defensoría Pública informó que un juzgado de distrito resolvió ampliar los efectos de la suspensión de plano concedida a una persona privada de la libertad en el Ceferezo 16 en Morelos, que denunció ser víctima de tortura y violencia sexual por parte de 2 custodios. Con dicha suspensión se ordena brindarle atención médica urgente y adecuada, cesar de inmediato cualquier contacto de incomunicación, tortura, tratos crueles y retención, así como restringir el acercamiento de los 2 elementos denunciados para que personal diferente se encargue de su custodia y de entrega de medicamentos. Además, exige a la autoridad penitenciaria sensibilizar al personal sobre violencia de género y trato digno hacia las personas privadas de la libertad, abarcando desde el lenguaje hasta el contacto físico para prevenir futuras violaciones a sus derechos. La Defensoría indicó que este caso refleja una vez más la grave situación de vulnerabilidad de las mujeres en el sistema penitenciario federal y subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción de la tortura. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, el INE pondrá en marcha el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Federal. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora con temas electorales. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, dio a conocer que el próximo lunes 23 de septiembre se llevará a cabo la sesión de instalación del Consejo General, con lo que dará inicio el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Para ello, ya aprobó las primeras modificaciones a su reglamento para establecer que durante dicho proceso el Consejo General se integrará únicamente por consejerías electorales y él o la titular de la Secretaría Ejecutiva. En dicho proceso se elegirá a la totalidad de los integrantes de la Suprema Corte, las magistraturas vacantes de la Sala Superior, la totalidad de las y los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral, a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, a la mitad de las y los magistrados de circuito y de las y los jueces de distrito. El INE podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso extraordinario que se llevará a cabo el domingo 1 de junio de 2025. Uno de los primeros pasos que tomará es ajustar la cartografía electoral a las necesidades del Poder Judicial, ya que los circuitos judiciales no están alineados con los distritos electorales tradicionales. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, violó principios constitucionales, incurrió en uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de medidas cautelares por expresiones en sus redes sociales con las que respaldaba al entonces candidato a la presidencia de la República de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Además, acreditó que hubo un beneficio indebido a este último, por lo que impuso multas tanto al gobernador, al excandidato y al partido Movimiento Ciudadano. Se propone determinar la existencia del beneficio indebido atribuido a Movimiento Ciudadano y Jorge Álvarez Maínez, pues tuvieron conocimiento de la publicación denunciada y omitieron desplegar acciones para que cesara dicho beneficio.
En tanto, la Sala Regional Ciudad de México revocó una sentencia del Tribunal Electoral Capitalino que sobreseyó la queja que interpuso la diputada local Ana Patricia Báez Guerrero por violencia política de género, ya que se desconoce la identidad de quienes realizaron las publicaciones en medios de comunicación que la legisladora denunció. La y los magistrados coincidieron en que el tribunal local no fue exhaustivo en su determinación, pues el Instituto Electoral de la capital, si bien llevó a cabo diversas diligencias, no agotó las líneas de investigación para determinar la procedencia de la queja. Se considera que dichas diligencias no agotaron la totalidad de las líneas posibles de investigación que derivaban de la información que tuvo a su disposición el referido instituto. De ahí lo fundado del agravio. Titulares de los poderes judiciales de Jalisco y Chiapas se reunieron para compartir buenas prácticas, tales como el funcionamiento del juicio en línea, el desarrollo de audiencias a distancia y los juzgados especializados en medidas de protección. El magistrado presidente del Poder Judicial de San Luis Potosí, Arturo Morales Silva, se reunió con jueces del interior del estado para dar a conocer la gestión electrónica de la publicación de edictos derivados de procesos judiciales, así como la capacitación que emprenderán. Inició el programa de estudio de la especialidad en el sistema de justicia para adolescentes, impartida a personal jurisdiccional del Poder Judicial de Campeche, que se enfocará en la protección integral de los derechos de adolescentes en conflicto con la ley. El Poder Judicial de Guerrero firmó un convenio con el Instituto Estatal para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de crear programas académicos de sensibilización relativos a sus derechos, así como acciones de respeto, solidaridad, protección y cuidado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Sigue a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Recuerde también que este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.